Gabón, buenas noches. Estamos en el espacio radiofónico de la Sociedad de Estudios Vascos, Euskadi Cascuntá, aquí en Radio Vitoria. Una semana más hemos sentado alrededor de esta mesa a nuevos invitados para hablar sobre un nuevo tema. El que nos ocupa esta semana es además un tema de actualidad y sin duda conocido por todos ustedes. En noviembre el huracán Mitch arrasó parte de Centroamérica, devastó viviendas, cultivos, instalaciones de todo tipo, se cobró además miles de víctimas, miles de vidas humanas y dejó desolados a países como Nicaragua, El Salvador u Honduras. La catástrofe ha trascendido a la opinión pública y parece que ha conmovido conciencias. De todas formas, hay muchas organizaciones no gubernamentales que llevan mucho tiempo trabajando en Centroamérica. Pues bien, esta noche hablaremos de las organizaciones no gubernamentales del País Vasco, precisamente en Centroamérica, de las labores que llevan a cabo allí y de todo, que no es poco, de todo lo que nos puedan aportar estos países a través de los cooperantes que han trabajado allí. Para ello vamos a saludar a los invitados de hoy. Están con nosotros dos cooperantes de la ONG Leonekin, Ainhoa Garagalza e Isiar Montejo. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Ainhoa Garagalza estuvo en Nicaragua y en la India. Y Isiar Montejo es miembro de Leonekin también, después de pasar por Intermón, trabajó 2 años aquí. Isiar está preparando una tesis además en Economía Internacional y Desarrollo. Leonekin es una ONG que se centra exclusivamente en Nicaragua, si no me equivoco. Sí, solo se centra en León. Se trata de relacionamientos con León de exclusión. Y Loya González de Mugari Gabe también está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y saludamos también a Walter Wendelin. Buenas noches. Buenas noches. Walter Wendelin, que es actualmente miembro de Azcapena, veterinario, ha trabajado en diversos proyectos de solidaridad con Nicaragua, si no me equivoco, ha participado en proyectos de comercio justo, en brigadas y en campañas de sensibilización. Y finalmente vamos a saludar a Marcos Pereda, que nos acompaña hoy desde los estudios de Radio Euskadi en Bilbao. Gabón, Marcos. Marcos Pereda, que trabaja con Medicus Mundi, es enfermero y ha trabajado durante 18 meses en un programa de jóvenes cooperantes en Honduras, otra zona devastada por el huracán Mitch. Marcos terminó su trabajo en el dispensario de San Martín, en Puerto Cortés, en septiembre, pero tras la catástrofe del huracán ha vuelto a Honduras y precisamente acaba de llegar de allí. Si no me equivoco, regresaste el lunes pasado, Marcos. Sí, hace 2 días solo que volví de Honduras. Sí, precisamente nos podrás dar además esa información de última hora de cómo se encuentra en este momento o cuál es la situación actual de Honduras después de esa catástrofe. Bueno, sí, la verdad es que todo está bastante mal, como lo ponen la prensa y como se está viendo en todos los medios. Y bueno, yo mi trabajo que hemos estado desarrollando allá, pues tampoco es en una de las zonas que ha sido más devastada de Honduras, ¿no? Honduras ha sido el país que ha sido más devastado por el huracán. Y la zona en la que estaba yo, pues aunque ha sido muy devastada, pues no ha sido de las zonas que más. Pude llegar hasta Tegucigalpa y la verdad es que allí la cosa es un caos, ¿no? Un caos, bueno, y precisamente tendremos tiempo de hablar con todos los miembros de estas ONGs sobre el tema del huracán Mitch. Precisamente cómo se ve desde cada una de vuestras organizaciones, de las organizaciones a las que representáis, la situación que se ha creado en Centroamérica tras el paso del Mitch. No sé qué es lo que sea romper el hielo, Walter. Como veis desde la pena, precisamente la situación de Centroamérica en este momento. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo de que lo que ha hecho es aumentar la pobreza de todos esos países, evidentemente, ¿no? Sin embargo, igual a mí sí me gustaría remarcar alguna otra consecuencia de todo esto, ¿no? De alguna forma el que se aumente la pobreza tiene varias consecuencias, no solo el hecho mismo de tener hambre o de morirse gente, sino que a nivel social se crea un ambiente de sálvese quien pueda, ¿no? Por un lado, de desorganización, de muchos trabajos, de muchos proyectos
y no me refiero solamente, o sobre todo no me refiero a los proyectos de las ONG, sino a los proyectos de ellos mismos, ¿no? Aumenta pues todo tipo de corrupción. Tampoco me refiero solamente a la corrupción esa de alto nivel de los gobiernos, sino a la corrupción, a la pequeña corrupción, ¿no? Aumenta la delincuencia también con la pobreza, disminuye también la esperanza en un futuro, y todo esto lleva de alguna forma a crear una situación en la cual aumenta de alguna forma la dependencia de estos países, de estos pueblos, ¿no? Y con ello aumenta también la facilidad de explotación de estos países, ¿no? Es decir, una disminución de la capacidad de enfrentarse como pueblo, como comunidad, ¿no? A lo que es básicamente el avance de las multinacionales, ¿no? Es decir, una especie de neocolonialismo empresarial, ¿no? Es decir, a partir del mix va a ser muchísimo más fácil meter industrias contaminantes, aumentar pues, yo qué sé, pues, los basureros nucleares o lo que quieran hacer, aumentar incluso digamos lo que es la inversión en maquilas, ¿sí? Maquilas en las zonas francas, donde básicamente lo que se hace es explotar la mano de obra en beneficio casi exclusivamente de países ajenos, es decir, de países desarrollados económicamente, es decir, de las propias multinacionales, ¿no? Donde los trabajadores no tienen ningún derecho, ¿no? Entonces, en esta situación de alguna forma puede llegar a beneficiar, una vez que se hayan vuelto a reconstruir un poco, ¿no? Beneficia realmente a los grandes poderes económicos. No sé si estoy de acuerdo. Ese tema tú, Marcos, a lo mejor, bueno, lo has vivido allí cerca, no sé si has podido constatar precisamente esto. Bueno, sí, la verdad es que estando allá uno, como ha dicho él, que los problemas son mucho más graves que el no tener de comer o no tener las cosechas, o sea, la semilla para sembrar la cosecha, ¿no? Allí se crea una psicosis, o sea, los medios de información así bombardearon durante bastantes días, pues, el huracán Mitch. Allí en Honduras pues está exactamente igual o más, y además se están bombardeando pues que todo el mundo está mandando ayuda, ¿no? Ahí a la radio, que la gente y los periódicos que pueden leer, pues siempre les está llegando que todos los países del mundo están donando, están solidarizándose con estos países, y la verdad es que a la persona pues tampoco lo ve la realidad de esa ayuda, ¿no? No es que no esté llegando, la ayuda está llegando, pero no es tan, a la persona no le llega tan grande como se la pone, ¿no? Entonces eso está creando una psicosis de lo que significa la ayuda, que todo el mundo en cuanto ve que alguien está dando algo o están colaborando en alguna forma, pues todo el mundo se pone nervioso y quiere participar de eso, ¿no? Y entonces es muy difícil el trabajar y el enviar la ayuda por eso, ¿no? Porque, o sea, los medios de información y todo lo que rodea a este huracán, ¿no? Pues le está costando a la gente primero problemas psicológicos por todo el hecho del huracán, y después un problema de pérdida de identidad y todo, que al final lo único que quieren es que le regalen y no luchar por nada, y eso. Eso sí queda claro. Vosotras, desde Leonequín, no sé si en esta zona de Nicaragua ha sido especialmente afectada por el huracán, o si tenéis constancia, y bueno, ¿qué labor estáis en este momento a cabo allí en Nicaragua, en León? Sí, en León en concreto, capital, la situación ha sido mala, ¿no? Pero bueno, igual no ha afectado tanto como ha podido afectar más a los pueblos colindantes y a los pueblos de la montaña. Y bueno, lo que como ha dicho Marcos, ¿no? Se está creando una psicosis porque está llegando, es dinero que llega desde aquí, que nos estamos planteando todos, hay que mandar dinero, pero creo que también nos deberíamos cuestionar que no se quede solo en ese dinero que estamos mandando, porque ahora la situación es crítica, ¿no? Sino que no sea un dinero que se manda ahora y ya hagamos conciencia, sino que tiene que ser más a largo plazo. Yo creo que eso nos lo deberíamos plantear, ¿no? Desde aquí. Desde Mugarigabe,
En Mogollón hay un proyecto en Malpaisillo, que es Nicaragua, que está muy cerquita de la zona de León, y pues evidentemente allí también ha afectado bastante, ¿no? Hemos tenido posibilidad de que viniera pues bueno, una vasco-nicaragüense ya, porque me ha tenido ahí muchos años, y nos ha traído fotos, por ejemplo, de cómo estaba un poquito la zona antes y después, ¿no? La verdad es que devastador también, pero yo estoy de acuerdo también con Walter y con pues lo que se está diciendo, ¿no? Que al final ahora cuando hay un fenómeno de estas características, las consecuencias primeras son lo que queda, lo que se va devastando, pero que las consecuencias reales vienen después, ¿no? Cuando hay un proceso de estos parece que todo vale para que un país de estos pues empiece como a nacer de nuevo, ¿no? Y entonces hay grandes peligros que hay que tener en cuenta, pues, por no repetir, ¿no? Lo que venía diciendo Walter de maquilas, de depósitos basureros industriales y cualquier cosa que parece que vale para como esto que se hizo de invertir en países latinoamericanos en este caso para que vayan resurgiendo, ¿no? Y hay que estar pues cuidando un poco eso porque es un peligro para ellos, ¿no? Ujú. Antes de seguir hablando de Centroamérica y de la huella que ha dejado el huracán Mitch, vamos un poco a las palabras un poco, digamos, mayúsculas en la solidaridad, que es un concepto en el que se basan muchas organizaciones no gubernamentales, no sé si las vuestras. Es una palabra solidaridad de que muchos se iban a la boca y que al final pocos saben materializar, creo yo. ¿Cómo entendéis vosotros desde Catena, desde Mogariape, Medicus Mundi o Leonekin la solidaridad? Pues bueno, hay muchas partes en juego, gobiernos, ciudadanos, vosotros las propias ONGs. Bueno, no sé cómo entendéis vosotros este concepto y cómo lo materializáis, cómo lo lleváis. Solidaridad es una palabra un poco, yo creo que difícil de definir y luego de darle contenido, y muchas veces la estamos utilizando además sin darle ese contenido previo. Yo creo que hoy la situación que hemos vivido la hemos confundido mucho con caridad, en el sentido de que ha habido un boom de dar un montón de dinero. Eso está muy bien en un principio, o puede estar muy bien, depende de cómo se gestione, pero no deja de ser hay pobrecitos, vamos a ayudarles. Yo creo que desde el Aniquín yo creo que consideramos que solidaridad implica algo más. O sea, supone un esfuerzo propio desde tu vida diaria de dar algo más, de cambiar tu modelo de consumo, tu modelo de vida y de realmente hacer algo por analizar un poco, no solo ver la situación que está pasando, sino analizarla un poco y ver por qué esta situación es así. Es una vez que ya sabes el por qué, el tratar de cambiar desde tu posición. Ya sabemos que no vamos a poder cambiar el mundo, pero bueno, por lo menos tú puedes poner tu granito de arena cambiando tu propio modelo de vida. Vosotros lo habréis constatado, es difícil, supongo que no será fácil cambiar estas actitudes, implicarse tanto, por ejemplo, ahora que estamos acostumbrados y lo ha dejado bien claro el tema del huracán Mitch, lo que decía Inma, la de solidaridad, esto de la caridad, ¿no? De dar dinero y quedarse con la conciencia tranquila. ¿Es realmente tan difícil cambiar los hábitos y cambiar las actitudes? Yo no sé si es cuestión de cambiar así simplemente las actitudes y los hábitos de costumbres de cada uno, ¿no? Yo creo que en todo ese, digamos, movimiento, en todas esas campañas de sensibilización a favor de la solidaridad, realmente se está cometiendo un grave error precisamente con esto, ¿no? Que se está haciendo una culpabilización individual del individuo, es decir, decimos que nosotros, porque aquí vivimos bien y consumimos mucho y muy a gusto, deberíamos reconsiderar nuestra situación privilegiada y tendríamos que sentirnos realmente culpables, ¿no? Porque somos parte de la causa y la culpa, y no es eso en absoluto. Es decir, yo quiero romper una lanza aquí en contra precisamente de ese tipo de sensibilización, ¿no? Realmente hay unos culpables con nombres y apellidos
que sí son culpables directos de todo lo que está ocurriendo a este nivel, y desde luego no somos nosotros. Nosotros en todo caso somos culpables por dejar que los realmente culpables, que los tenemos por aquí cerca, actúen como están actuando, es decir, robando, explotando y asesinando, ¿no? Y sobre todo, digamos, para juntarlo un poco con digamos, el punto anterior, el punto concreto del MIT, yo creo que habría que decir claramente, antes de nada, antes de empezar cualquier discusión o cualquier debate sobre solidaridad, que en el caso concreto del MIT y muchos otros, no se trata de desastres naturales. Eso es la primera mentira y el primer engaño que nosotros, a través de esas campañas de solidaridad, también estamos difundiendo, y que es un error. No podemos engañar a la sociedad de esa forma, ¿no? No se trata de un desastre natural, se trata de un fenómeno natural, por un lado, ¿no?, que lleva a un desastre muy humano, ¿no? Porque si ese fenómeno natural pasa por Florida, pues los muertos son 10, como mucho 20. Incluso dentro, digamos, incluso en Florida, los que se van a morir, salvo raros accidentes, van a ser pobres. Es decir, está más claro de que no se puede hablar realmente de un desastre natural, ¿no? El desastre es humano, ¿no? Y bueno, para ese desastre, que bueno, en este caso se ha concentrado en 2 o 3 días, ¿no?, básicamente, con lo cual se ha, digamos, desencadenado una especie de espectáculo, de campaña absolutamente deleznable, que no tiene absolutamente nada que ver con solidaridad, pero absolutamente nada, ¿no? Y sobre todo, pues, digamos, eso acalla, al mismo tiempo acalla de que ahora mismo, y antes y después, ¿no?, hay situaciones de emergencia tan graves como las del MIS, ¿no? En Sudán, en cualquier parte de Oceanía, puede haber ahora un tifón, y sin embargo, como no es noticiable, ¿no?, en ese momento, pues los miles de muertos que puede haber, y que los hay, ¿no?, simplemente pues no pasan a ser objetos de la solidaridad, ¿no? Y hablo de objetos de la solidaridad porque el sujeto de la solidaridad, ¿no?, si nos hemos fijado un poco en las campañas, son las ONGs, las grandes ONGs, algunas empresas que se han lanzado a hacer marketing solidario, que es casi criminal, podemos hablar, ¿no? Y bueno, hasta el príncipe Felipe, ¿no? Esos son los sujetos, parece, de la solidaridad, y esto desde luego deberíamos cambiar. De todas formas, no sé cómo lo veis los demás. Bueno, un espectáculo deleznable, has dicho, el que se ha dado en los medios de comunicación a raíz del tema del huracán Mitch. De todas formas, algo no sé, es más que nada, quiero decir, no sé si... No, nosotros no estamos de acuerdo precisamente. Creemos que es realmente un engaño. Un engaño a la sociedad, y que desde luego hay que trabajar para aclarar este engaño, ¿no? Para que la sociedad no crea que ahora es muchísimo más solidaria de repente, ¿no?, porque pasan esas cosas. No, la sociedad, y eso tenemos que tener muy claro, es cada vez menos solidaria, cada vez más individualista, cada vez más competitiva, porque eso es el valor, en última instancia, que cuenta, ¿no? Otra cosa es que ciertas situaciones sirvan para lavados de cara, para hacer marketing y abrir nuevos mercados, ¿no? O sea, yo sí que creo que tiene razón, yo estoy de acuerdo con él, que este tipo de programas que se ponen tan de moda, ¿no?, en las distintas cadenas, y ya hasta las autonómicas, creo saber. Entonces, a mí sí que me parece que, por una parte, es marketing barato, además. O sea, marketing barato porque les sale mejor dar ciertos millones por la televisión y salga la marca concreta, más que una publicidad por el orden normal. Y luego que no es nada claro quién maneja ese dinero, o sea, no que llegue ahí, sino
quién baraja ese dinero, por qué medios anda. No sé, a mí no me gustan nada, la verdad. No me gustan nada y me parece que es eso. O sea, encima facilitar posibilidad de marketing a cualquier empresa explotadora en los países en los que se supone que revierte el dinero que dan. Entonces me parece absurdo, ¿no? Hay ejemplos concretos, ¿eh? Sí, puede hablar de Ejemplos cualquiera. concretos, por ejemplo, el BBV ha hecho una campaña de que ha dado 100 millones y no sé qué historias más, ¿no? Que ha facilitado, pues eso, esa ayuda de emergencia, ¿no? Lo que no cuenta es los intereses que realmente le ha producido ese dinero que los ciudadanos de buena voluntad han depositado en las cuentas. No dice los intereses económicos, financieros que tiene el BBV como tal en la zona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el MIX le ha venido económicamente seguro que rentable y mucho más que los 10 millones que supuestamente ha dado para no sé qué, que luego no salen por ningún lado en las estadísticas, es decir, realmente han desaparecido, pero un ejemplo solo, y así hay ejemplos de alto nivel y hay ejemplos como el bar de al lado, que en un momento dado, pues muy avispado él, coge y dice, bueno, pues todas las entradas del próximo día, ¿no? Va a ir para lo del MIT, con lo cual propaganda no barata sino gratis realmente y pillar a la clientela y darse una especie de cara de fachada solidaria éticamente correcta que no es aceptable. Y yo creo que de nada sirve... perdón. No, sí, yo quería aquí comentar con Walter, ¿no? Que yo creo que tampoco es bueno generalizar. Puede que el señor del bar tenga una conciencia muy solidaria, crea lo que está haciendo, o sea, tampoco hay que generalizar las cosas. Probablemente, o sea, lo del BBV estoy súper de acuerdo, pero igual el señor que tiene unos caballos y que monta no sé qué el domingo, pues igual, vale, propaganda le hace, pero igual es que lo siente así y quiere hacerlo. Exactamente. No creo que sea bueno generalizar en este caso. Es la campaña que se ha desatado, campaña en los medios de comunicación y en otros ámbitos en los países llamados desarrollados, en Honduras y en los países allí mismo en Centroamérica. ¿Se es consciente de esa campaña que se ha desatado, digamos, en Occidente, por llamarlo de alguna forma? Y bueno, esa ayuda llega de alguna forma, ellos bueno, te digo a ti, Marcos, porque acabas de estar allí. No sé. Sí, bueno, quería comentar un poquito lo que estaban hablando antes. La verdad es que es cierto que que no se hace perfectamente y que las cosas se hacen bastante mal, pero me parece que también hay que valorar un poco a la gente concretamente de aquí de Euskadi, que en verdad ellos se han movido y la gente les ha bombardeado, las cosas no se han hecho bien, pero que en verdad la gente ha aportado y en un caso puntual que le tienen que ver muertos, tiene que haber desgracias por medio, pues se ha podido solidarizar por una vez por una vez no, más veces no, pero con los problemas del tercer mundo. Es triste que tenga que pasar un huracán, pero la verdad es que yo creo que hay que valorar a la gente, ¿no? Y luego ya entrando en las empresas privadas y la gente que está intentando hacer, pues uno no sabe bien. Yo no sé si el BBV, pues el dinero lo está mal utilizando, no lo está llegando, le está saliendo más rentable, ¿no? Pero la verdad es que solo las intenciones que se pueden hacer mal o bien, pero las intenciones por una vez yo creo que hay que valorarlas positivamente, ¿no? Y la verdad es que allí el verdadero problema no está aquí que haya marketing y que haya problemas yo no lo veo tanto así, ¿no? Porque al final nosotros pues nos pueden engañar pero no va más lejos, ¿no? El verdadero problema es lo que se crea allí. A la gente de estos países, por lo menos Honduras, son países que tienen totalmente perdida su identidad cultural, ¿no? Tienen un modelo que es los Estados Unidos y todo lo miran hasta allí, ¿no? Y entonces lo triste es que todo este boom que se ve aquí también se ve allá y que la gente, si antes de esto era dependiente de que qué buenos son los extranjeros que nos ayudan y qué vienen las ONGs que vienen aquí y nos salvan la vida, y errores que yo creo que todo el mundo, aunque no lo intenta hacer, se cometen, pues la verdad es que con esto del huracán se ha multiplicado, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no digo tanto aquí, sino allí,
en cómo se hace esa ayuda y de qué forma se está realizando, ¿no? Yo no digo que no llegue, sino que hay que tener cuidado de qué forma llega, ¿no? No sé si se me entiende. No, igual también sobre qué forma llega y de cómo también hay que tener en cuenta de qué forma se manda para no mantener los estereotipos que tenemos hasta ahora de nosotros como que somos los únicos que podemos dar y ellos los únicos que reciben, cuando en realidad podemos recibir muchísimo de allá, de su cultura y de sus conocimientos, no solo de Centroamérica, sino de cualquier otro país, y luego nosotros dar pues también nuestros propios conocimientos y no solo dinero, y es lo que se mantiene. Y luego a cuenta de lo que ha comentado antes Walter, también quería añadir tú comentabas, Marcos, que nosotros no tenemos tanta culpa o no tenemos que fijarnos tanto aquí, pero en realidad pues que haya habido tanto dinero a Centroamérica, por ejemplo, y no a África, cuando hay un montón de conflictos y un montón de desastres ocurriendo allá mismo, es muchas veces consecuencia de intereses de los gobiernos, intereses comerciales. O sea, ahora mismo España tiene un montón de comercio hacia Latinoamérica, entonces es un punto de interés y no África. En cambio, por ejemplo, Francia, que en realidad en la lista de delante no ha recopilado tanto dinero para mandar a Latinoamérica, pero sin embargo a África manda un montón porque realmente es un interés comercial. Entonces es un punto a tener en cuenta. Al final sí se nos manipula un poco a dar el dinero a Latinoamérica y no tanto a llevarlo hacia otro. Yo no quería decir que no se nos esté manipulando y que todo el dinero sea muy bonito, que todo el mundo que pone las 5.000 pesetas pues le va a llegar al pobre niño hondureño que se está muriendo de hambre, ¿no? Sino que la verdad es que no puedes cambiar el sistema de un día para otro, y si las cosas se han venido así esta vez, yo lo único que quería decir es que por lo menos se ha visto que la gente pues está esperando para ayudar. Yo no voy a los intereses comerciales ni políticos porque no creo que ahí me pueda meter mucho, ¿no? Sería bueno que todos nos metiéramos un poco, pero yo voy al ciudadano de a pie, ¿no? Que la gente pues le ha tocado la vena, lo han hecho igual desde los medios de comunicación y todo. Creo que es positivo que la gente esté esperando esto para moverse y para ayudar un poco, ¿no? Hombre, lo grave es que no tendría que pasar ninguna catástrofe natural para que la gente se mueva. Eso es. O sea, lo triste es que haya tenido que haber un huracán para que pase eso, ¿no? Si lo bueno sería, yo creo que Honduras era un país pobrísimo, de los más pobres de América Latina, antes del huracán, y nadie hablaba de Honduras. Yo no había visto ni una noticia de Honduras desde que estoy aquí y tengo contacto con Honduras, ¿no? Y en cuanto haya sido lo del huracán, pues he sido bombardeado y todo el mundo ya sabe dónde está Honduras y qué es lo que pasa en Honduras y cómo se llama, todo, ¿no? Pero la cosa es que es triste que tenga que haber un huracán para esto, pero por lo menos, o sea, el huracán está ahí, ya ha pasado, y por lo menos la gente ahora se ha movido un poco, ¿no? Y ahora habría que canalizar todos esos intereses que tiene la gente en hacer buena solidaridad y buena cooperación, ¿no? Yo creo que, habría que empezar a diferenciar claramente lo que es ayuda de emergencia y ayuda de desarrollo, en este punto además, ¿no? Pues porque estamos hablando de las dos cosas a la vez con argumentos que no saben muy bien si es para la ayuda de emergencia o la ayuda al desarrollo, ¿no? Yo creo que en la sociedad hay una confusión muy grande entre esos dos términos, ¿no? Con respecto a la ayuda de emergencia concretamente, yo creo que lo que deberíamos traspasar es básicamente dos cosas. Primero, la idea de que en cualquier parte del mundo existe actualmente, en cualquier día, ¿no?, necesidad de emergencia. Es decir, están muriendo gente, y no unos cuantos, no, miles y cientos de miles diariamente, ¿no?, por cuestiones de emergencia. Me da igual que sean guerras, fenómenos naturales, simplemente pobreza, o simplemente olvido absoluto y total, o simplemente situaciones creadas precisamente para realizar una especie de planificación demográfica, ¿no?, a nivel de África, por ejemplo, Sudán y estos países. Hay intereses detrás de toda esta emergencia, se utilizan para chantajear, llevan a corrupciones incluso, y la gente aquí, pues ciudadano a pie, muchas veces piensa, bueno, pues ¿y qué llegará? ¿Qué llegará, no? Realmente deberíamos decir, bueno, pues si tú quieres, como ciudadano de pie, echar una mano en un momento dado, porque tienes noticia de una emergencia, realmente
aunque solo llegue el 10%, ¿no? Es decir, y todo el resto, el 90%, se desvíe y se pierda en incapacidad y mala gestión, incluso en corrupción, ¿no? Ese 10% debe llegar de alguna manera, ¿no? Y que no sea una justificación para no moverse, ¿no? Que nunca sea una justificación para no moverse. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, animarle realmente para indagar detrás de las causas de estos desastres, que yo creo que son muchísimo más importantes y que además podemos aquí hacer muchísimo más, ¿no? Y eso es igual, debería ser, luego lo haremos al final, digamos un poco en las conclusiones, ¿no? Pero podemos hacer muchísimo más aquí, ¿no? Que no en los sitios de emergencia, ¿no? Y desde luego una cosa está clara: emergencia hay en cualquier parte del mundo ahora y se están muriendo gente, ¿no? Entonces, esta es una cosa. Y luego, la ayuda al desarrollo, ¿no? Que ahí ya, ahí sí que no podemos estar de acuerdo, ¿no? La verdad es que allí el verdadero problema no está aquí. Aquí que haya marketing y que haya problemas, yo no lo veo tanto aquí, ¿no? Porque al final a nosotros pues nos pueden engañar, pero no nos va más, no va más lejos, ¿no? El verdadero problema es lo que se crea allí. A la gente de estos países, por lo menos Honduras, son países que tienen totalmente perdida su identidad cultural, ¿no? Tienen un modelo que es los Estados Unidos y todo lo miran hasta allí, ¿no? Y entonces lo triste es que todo este boom que se ve aquí también se ve allá, y que la gente, si va antes de esto, era dependiente de que qué buenos son los extranjeros que nos ayudan y qué bien las ONGs que vienen aquí nos salvan la vida, y errores que yo creo que todo el mundo, aunque no lo intenta hacer, los que cometen, pues la verdad es que con esto el huracán se ha multiplicado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no digo tanto aquí, sino allí, en cómo se hace esa ayuda y de qué forma de qué forma se está realizando, ¿no? Yo no digo que no llegue, sino que hay que tener cuidado de qué forma llega, ¿no? No sé si me entiendes. No, igual también sobre qué forma llega y de cómo, también hay que tener en cuenta de qué forma se manda, para no mantener los estereotipos que tenemos hasta ahora de nosotros como que somos los únicos que podemos dar y ellos los únicos que reciben, cuando en realidad podemos recibir muchísimo de allá, de su cultura y de sus conocimientos, no solo de Centroamérica, sino de cualquier otro país, y luego no dar pues también nuestros propios conocimientos y no solo dinero, y que es lo que se mantiene. Y luego, a cuenta de lo que ha comentado antes Walter, también quería añadir que tú comentabas, Marcos, que nosotros no tenemos tanta culpa o no tenemos que fijarnos tanto aquí, pero en realidad, pues, que haya habido tanto dinero a Centroamérica, por ejemplo, y no a África, cuando hay un montón de conflictos y un montón de desastres ocurriendo allá mismo, es muchas veces consecuencia de intereses de los gobiernos, intereses comerciales. O sea, ahora mismo España tiene un montón de comercio hacia Latinoamérica, entonces es un punto de interés y no África. En cambio, por ejemplo, Francia, que en realidad en la lista de donantes no ha recopilado tanto dinero para mandar a Latinoamérica, pero sin embargo a África manda un montón porque realmente es un interés comercial. Entonces es un punto a tener en cuenta. Al final sí se nos manipula un poco a dar el dinero a Latinoamérica y no tanto a llevarlo hacia otro. Yo no quería decir que no se nos esté manipulando y que todo el dinero sea muy bonito, que todo el mundo que pone las 5.000 pesetas pues le va a llegar al pobre niño hondureño que se está muriendo de hambre, ¿no? Sino que la verdad es que no puedes cambiar el sistema de un día para otro, y si las cosas te han venido así esta vez, yo lo único que quería decir es que por lo menos ha visto que la gente pues está esperando para ayudar. Yo no voy a los intereses comerciales ni políticos porque no creo que ahí me pueda meter mucho, ¿no? Sería bueno que todos nos metiéramos un poco, pero yo voy al ciudadano de a pie, ¿no? Que la gente pues le ha tocado la vena, lo han hecho igual desde los medios de comunicación y todo. Creo que es positivo que la gente esté esperando esto para moverse y para ayudar un poco, ¿no? Hombre, lo grave es que no tendría que pasar ninguna catástrofe natural para que la gente se muera. Eso es. O sea, lo triste es que haya tenido que haber un huracán para que pase eso, ¿no? Si lo bueno sería, yo creo que Honduras era un país pobrísimo, de los más pobres de América Latina, antes del huracán, y nadie hablaba de Honduras. Yo no había visto ni una noticia de Honduras desde que estoy aquí y tengo contacto con Honduras, ¿no? Y en cuanto haya sido lo del huracán, pues ha sido bombardeado y todo el mundo ya sabe dónde está Honduras y qué es lo que pasa en Honduras y cómo se llama, todo, ¿no? Pero la cosa es que es triste que tenga que haber un huracán para esto, pero por lo menos, o sea, el huracán está ahí, ya ha pasado, y por lo menos la gente ahora
se ha movido un poco, ¿no? Y ahora habría que canalizar todos esos intereses que tiene la gente en hacer buena solidaridad y buena cooperación, ¿no? Yo creo que, habría que empezar a diferenciar claramente lo que es ayuda de emergencia y ayuda de desarrollo, en ese punto además, ¿no? Pues porque estamos hablando de las dos cosas a la vez con argumentos que no sabemos muy bien si es para la ayuda de emergencia o la ayuda al desarrollo, ¿no? Yo creo que en la sociedad hay una confusión muy grande entre esos dos términos, ¿no? Con respecto a la ayuda de emergencia, concretamente, yo creo que lo que deberíamos traspasar es básicamente dos cosas. Primero, la idea de que en cualquier parte del mundo existe actualmente, en cualquier día, ¿no?, necesidad de emergencia. Es decir, están muriendo gente, y no unos cuantos, no, miles y cientos de miles diariamente, ¿no?, por cuestiones de emergencia. Me da igual que sean guerras, fenómenos naturales, simplemente pobreza o simplemente olvido absoluto y total, o simplemente situaciones creadas precisamente para realizar una especie de planificación demográfica, ¿no?, a nivel de África, por ejemplo, Sudán y esos países. Hay intereses detrás de toda esta emergencia, se utilizan para chantajear, llevan a corrupciones incluso, y la gente aquí, pues ciudadano a pie, muchas veces piensa, bueno, pues ¿y qué llegará? ¿Qué llegará, no? Realmente deberíamos decir, bueno, pues si tú quieres, como ciudadano de pie, echar una mano en un momento dado, porque tienes noticia de una emergencia, realmente, aunque solo llegue el 10%, ¿no?, es decir, y todo el resto, el 90%, se desvíe y se pierda en incapacidad y mala gestión, incluso en corrupción, ¿no?, ese 10% debe llegar de alguna manera, ¿no?, y que no sea una justificación para no moverse, ¿no?, que nunca sea una justificación para no moverse. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, animarle realmente para indagar detrás de las causas de estos desastres, que yo creo que son muchísimo más importantes y que además podemos aquí hacer muchísimo más, ¿no? Y esto es igual, debería ser, luego lo haremos al final, digamos un poco en las conclusiones, ¿no? Pero podemos hacer muchísimo más aquí, ¿no?, que no en los sitios de emergencia, ¿no? Y desde luego una cosa está clara: emergencia hay en cualquier parte del mundo ahora, y se están muriendo gente, ¿no? Entonces, esto es una cosa. Y luego, la ayuda al desarrollo, ¿no?, que ahí ya, ahí sí que no podemos estar de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo voy a resumir muy claramente, porque la ayuda al desarrollo básicamente sirve para desarrollar un país, un pueblo pobre, digno y no explotable, y transformarlo o desarrollarlo en pueblo miserable y explotable por parte de las grandes empresas y del aparato financiero del poder en última instancia. Esto de alguna forma es realmente el desarrollo, ¿no? La ayuda al desarrollo no es más que una inversión, ¿no? Ya estoy hablando de ayuda al desarrollo, no de ayuda de emergencia, ¿no? Es una inversión que lo que hace es mantener en un nivel algo más desarrollado a estos pueblos, a esas comunidades, en última instancia, ¿para qué? Pues para poder seguir cobrando, ¿no?, los intereses de la deuda externa, para poder seguir haciendo negocios, para poder seguir robando, porque a un pueblo muerto pues no se le puede sembrar, así de sencillo, ¿no? Entonces el desarrollo tiene su interés en esa cuestión, básicamente. A este respecto, ¿cómo veis la actuación de los gobiernos europeos? Se ha oído hablar mucho de condonar la deuda, de perdonar deudas. Bueno, ¿hasta qué punto esto nos ha traído conclusiones factibles ahí o bueno, hasta qué punto son importantes esta actuación? Igual ¿Cómo como valoráis? yo comentar, por ejemplo, que la Agencia Española de Cooperación
luego, o sea, y el que está dentro del Ministerio de Asuntos Externos, su primer interés o el primer artículo, digamos, de la agencia es promover el comercio exterior. Entonces, ya desde ese punto de vista, se puede ver un poco el enfoque del gobierno español en este caso. Entonces, yo creo que toda la estrategia del gobierno hacia Nicaragua o hacia otros países pues siempre va enfocada por ese lado. No sé. Sí, bueno, decir también que la condonación de una deuda pues atiende exclusivamente de gobierno a gobierno, ¿no? Que al final el ciudadano de a pie ni sabe lo que es una condonación, ni sabe la magnitud de la deuda, ni sabe lo que le implica, ni no le implica, y que al final no revierte para nada en el pueblo como tal, porque ese dinero del gobierno que podía supuestamente debería ir a la mejora del país revierte en corrupción del gobierno y nunca en el pueblo, y para otras cosas que no son tanto pueblo, ¿no? O sea, como que el pueblo en el fondo no es el receptor de esta condonación, y sino, o sea, que tampoco es muy así, ¿no? De todas formas, el agua revertirá. Yo no sé nada. Hombre, el problema de la condonación no creo que sea realmente el que no revierta sobre el pueblo. Podría perfectamente revertir sobre el pueblo. Yo creo que el problema de la condonación es otro engaño más a la sociedad. Sí, claro, primero, porque es muy fácil condonar o renegociar, en el caso del Estado español, una deuda externa, ¿no? Cuando sabe claramente de que el país en concreto, o los países en concreto, en este caso, pues no van a poder pagar los intereses. Entonces, pues no queda más remedio que renegociar o dejarlos morir. Es que no puede, es digamos, una hipocresía cínica, ¿no? Para decir que solidario es el gobierno español porque condona una deuda o renegocia una deuda. No, eso es puro cinismo realmente, no se puede hablar de esto, ¿no? Realmente pagar, por un lado, los intereses de la deuda externa es de alguna forma un suicidio para esos países, ¿no? Cobrar los intereses de la deuda externa es un asesinato. Y tenemos que hablar de un asesinato que no son 4 o 5 personas, o 10 o 20 o 100, no. Son cientos de miles de personas que mueren precisamente porque esos países pagan los intereses de la deuda externa, ¿no? Entonces tenemos que hablar realmente de terrorismo de Estado a gran escala, ¿no? Y mantener el sistema, ¿no?, que está viviendo de alguna forma con este negocio, es decir, nosotros aceptar ese sistema que tenemos, ¿no?, aceptar los partidos políticos que tenemos, aceptar el modelo de desarrollo que se basa en ese negocio, en una parte al menos, ¿no?, es complicidad de terrorismo de Estado a gran escala, ¿no? Por lo tanto, nosotros no deberíamos hablar de condonación de la deuda, sino que claramente de anulación del modelo usurero, ¿no? Todo lo demás, yo creo que no deberíamos hablar, ¿no? Tenemos que recordar que de alguna forma nosotros vivimos bien, ¿no? Podemos ser solidarios, podemos dar donaciones, podemos comprar en la tienda de comercio justo, gracias a las migajas que nos dan los grandes cuando precisamente se enriquecen entre otros con el negocio de los intereses de la deuda externa, ¿no? Y no hablamos ya del comercio injusto o de algo que es tan grave o muchísimo más grave últimamente, al menos en los últimos años, que es la especulación a nivel global. De todas formas, en Centroamérica, no sé, por situaciones diferentes según los países, no sé, vosotros conocéis Nicaragua, Honduras, Marcos, o no sé, la corrupción, habéis hablado de corrupción, de todos estos temas de mercado, bueno, no sé, la situación varía, o Centroamérica puede entrar dentro de un mismo patrón y con sus relaciones con Europa y Estados Unidos, no sé.
Yo creo que no. O sea, bueno, cada país es distinto, tiene sus propias características y su propia... Aunque la deuda es importante en todos los países, pues la situación es distinta. Están Panamá, Costa Rica, que tienen una relación distinta, más igual con Estados Unidos. México es un país que está en una situación totalmente distinta, aunque se globalice y dentro del propio México hay un montón de situaciones distintas también. Y bueno, nosotros que conocemos más Nicaragua, la situación en Nicaragua de la deuda externa es complicada y es de la deuda que se está hablando de la condonación. Pero bueno, la preocupación siempre es, nosotros, León, el departamento de León es sandinista, el gobierno nicaragüense es liberal, que es para Arnoldo Alemán, que era antiguo secretario de Somoza. Entonces, está muy claro y hasta ahora se ha visto que la ayuda que ha ido llegando al gobierno nicaragüense no ha llegado a la zona de León. Entonces, desde luego, la condonación de la deuda, con lo que comentaba Idoia, nunca va a llegar a esa zona que es encima de la más afectada. No sé, la situación de Honduras, Marcos. Yo sobre la deuda externa quería decir que la verdad es que cuando se habla de deuda externa y perdonar una deuda externa de estos países porque han tenido un huracán me parece un poco cínico, ¿no? Habría que perdonar la deuda externa a todos los países que la poseen, porque como ha dicho, me parece que ha sido Walter, que es un terrorismo de Estado, ha empleado esas palabras, ¿no? O sea, a esos países se les está sangrando año tras año y día tras día, y habría que perdonársela si en verdad fuéramos todos solidarios a todos los países, ¿no? La verdad es que se les condone ahora a estos países porque han tenido esto, la verdad es que esos países yo creo, tampoco soy un experto en la materia, pero yo creo que les va a venir muy bien, ¿no? La verdad es que si esos países mantienen que dejar de pagar esos intereses que les está produciendo la deuda, se van a poder levantar más fácil de esto, de este huracán, ¿no? Y yo creo también que crearía un precedente, o sea, que a partir de entonces todos los países que tengan una situación parecida a esta, pues por ética se les va a tener que seguir perdonando. Pero la verdad es que han sido muy pocos países los que en verdad han condonado esa deuda y que han sido los países cuya deuda era más pequeña, ¿no? Y por lo que ha dicho él, yo creo que ha sido porque son países que nunca iban a esperar recibir esa deuda y que preferían perdonarla. Hemos hablado también, Marcos, de la desaparición de la identidad propia o la identidad cultural y la asimilación de culturas como la norteamericana o la occidental. No sé, sí, o sea, hay que entender Honduras. Honduras yo creo que es un país que está en medio de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, ¿no? Y son tres países pues que han tenido una guerrilla y unos no sé si problemas o problemas políticos, ¿no? Que les han hecho a esos pueblos pues agarrar por lo menos yo, lo poco que he viajado por esos países, ¿no? Que me han permitido moverme, se ve una gran diferencia con Honduras. A Honduras se le ve un país bastante resignado y que ha perdido su capacidad de lucha y su capacidad de unión entre ellos, ¿no? Y es triste que se les esté siempre pues como regalando todo, ¿no? Y la verdad es que habría que trabajar con los que trabajan en Honduras con mucho más cuidado, yo creo, ¿no? Por volver a recuperar esa identidad cultural y sobre todo la influencia que tienen ahí los Estados Unidos, que es muy peligrosa. Centroamérica en general ha sido una región, una zona muy muy castigada como tantas otras. Es realmente Centroamérica se ha resignado. Vosotros podéis hay resignación yo creo que sí, que hay mucha resignación porque realmente están viendo que no hay futuro, ¿no? En el sentido de que el país que más conozco en este caso, Nicaragua, se ve claramente de que cuando durante la guerra, es decir, durante la época sandinista, ¿no? Había muchísimo más ánimo, ¿no? Muchísima más esperanza, se trabajaba muchísimo más, se organizaba muchísimo más. El huracán Mitch en esa época no hubiera causado ni una décima parte de los destrozos, ni materiales igual sí, pero a nivel humano, ¿no? Y desde luego la reconstrucción hubiera sido inmediata y muchísimo por esfuerzo propio, ¿no? Y de eso es lo que nos olvidamos muchas veces, ¿no? Yo creo que se le está transmitiendo a la sociedad muchas veces la idea de que, bueno, gracias a Dios o a quien sea, a la democracia,
¿no? Esos países han salido de esa guerrilla, de esa guerra, de ese fratricidio, ¿no? Yo creo que hay que transmitir claramente, si los países están como están hoy en día, ¿no? Es gracias precisamente a la guerra, porque si no estarían muchísimo peor todavía. Estarían muchísimo peor, ¿no? Y se puede comparar, por ejemplo, el caso de Nicaragua y Honduras, en este caso. ¿Sí? Y bueno, desde las ONGs, desde aquí de Euskal Herria, ¿cuáles, y vamos ya concluyendo un poco este debate, cuáles son las propuestas que bueno que tenéis vosotros desde los grupos, desde las organizaciones no gubernamentales, y bueno, qué es lo que podemos hacer de cara al futuro? Habéis hablado de cooperación, de cooperación al desarrollo, de digamos no de una acción más continuada en estos países. Bueno, ¿esto cómo se puede materializar al final? ¿Cuáles son las propuestas que hacéis vosotros? Bueno, la verdad es que no se trata tanto de propuestas porque es muy complicado, ¿no? Pero, bueno, nosotros quizás desde León Skin y con el tema de hermanamientos y enlazando un poco con lo que ha comentado antes Walter, es un poco dejar que se desarrollen o que hagan, no sé si es desarrollar o que hagan como ellos quieran, o sea, sin más, es que no tenemos que exportar ni ningún modelo, ni ninguna estructura, ni ningún tipo de desarrollo, ni de crecimiento económico, sino que conocer, o sea, yo creo que es importante el conocer las situaciones, el ver que tienen una vida distinta a la nuestra y el dejar que cada uno se desarrolle o que haga lo que quiera, que está muy bien las relaciones sociales, el conocer cómo vives tú, cómo vivo yo, pero vamos, y no exportar absolutamente nada, o sea, nada de nuestro modelo ni nada, que cada uno que haga como le venga bien, ¿no? Como le parezca. Dejar que ellos mismos se desarrollen. De todas formas, no me negáis que son unos países que son pobres, que están en una situación inferior económicamente. No son pobres, son los son más muy ricos. Se lo negamos. Claramente. Ya habla económicamente. Economía, son empobrecidos en todo caso, ¿no? Porque se les roba continuamente, se les sangra continuamente, ¿no? A través del precio del café, a través de 50.000 historias, ¿no? A través de las externas. Podría decir que comemos gracias a ellos, ¿no? La mayoría de las cosas. Sí, porque hay que decir, por ejemplo, con el tema, en la zona con lo de la deuda externa y demás, los países de América Latina en concreto han sido en los últimos años exportadores de recursos financieros, es decir, más de lo que todas las inversiones que se están hablando con el pago de la deuda, ellos nos están pagando a nosotros, o sea, que sí que les está afectando la deuda, que sería fundamental el dejarla y dejarles que hagan como ellos quieran, ¿no? Desde Medicus Mundi también compartís estos puntos de vista. Sí, bueno, hay que siempre trabajar un poco con la opinión de ellos, ¿no? Intentar ayudar o participar en la cooperación en lo que ellos piden y pedir siempre su opinión, ¿no? Ese es uno de los puntos que todo el mundo ahora tiene en mente en la cooperación, ¿no? Pero yo no diría que son países, o sea, sí son países que pueden aportar mucho, pues culturalmente o otras ideas, ¿no? Pero hay que ver que estos países en verdad ahora son muy pobres y que yo creo que necesitan bastante la ayuda nuestra, ¿no? Y que no hay que fingir y idealizar todo, pues son países muy ricos y que ellos se desarrollen y que ellos todo, porque en estos momentos ellos no tienen la capacidad y si nos escondemos en eso, lo único que estamos haciendo, si uno pregunta a una persona allí, yo estoy seguro de si ellos quieren cualquier tipo de proyecto traído desde aquí, ellos te van a decir que sí, ¿no? Porque, o sea, es ridículo cuando un proyecto se plantea aquí, se plantea siempre pensando en ayudar a ellos. Tal vez exporte un poco el modelo de aquí y tal vez, pero eso es inevitable y la verdad es que ellos están en un mundo donde lo que impera es el modelo que se está viviendo desde el norte, ¿no? Y no se pueden quedar anclados en modelos idealistas de gente de aquí cuando ellos en verdad, yo creo, por lo menos lo que he conocido, que ellos tienen claramente que el modelo a seguir, o que aunque no debería de ser, y espero que se me entienda bien y no se me malinterprete, que es el que se está exportando desde el norte, ¿no? Y que ellos tienen que ser competitivos en ese modelo y si no van a ser un país empobrecido siempre. Yo creo que
uno de los grandes errores que seguimos cometiendo desde este mal llamado primer mundo hacia el mal llamado tercer mundo es que seguimos exportando nuestros proyectos, ¿no? Creo que es uno de los grandes errores. Los proyectos no tenemos que hacerlos nosotros, sino que los proyectos, en el mejor o en el único de los casos, tendría que ser algo que ellos quisieran que les ayudásemos a hacer. Desde luego, sí, no. Y luego, bueno, no sé, ¿no? Que creo que desde aquí o desde cualquier persona lo que deberíamos o lo que sería bueno que conociéramos un poco el tipo de países que vivimos, el tipo de gobiernos que tenemos, el tipo de economía, todo esto, ¿no? Que fuésemos muy críticos con lo que somos, con dónde vivimos y cómo vivimos. Y a partir de ahí yo creo que se entiende mucho más pues todo, ¿no? Todo lo que es este mercado de solidaridad, que a veces es una empresa y un mercado, ¿no? Y que si fuésemos capaces de entender lo que es vivir en globalidad, lo que es vivir en interculturalidad con otras gentes y otras culturas y si dejásemos apostar por el desarrollo, que no hay un desarrollo, yo creo que hay tantas cantidad de desarrollos como gentes puede haber, ¿no? Pues que entonces las cosas podrían, no sé si mejorar, pero por lo menos estaríamos todos un poco más en nuestro sitio, ¿no? Si no hay que exportar nada desde lo que llamamos países desarrollados, bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Dejarles hacer tampoco parece que sea. Pues yo creo que sí, que luego yo sigo insistiendo en que son países ricos a nivel de agricultura, a nivel de ganadería, a nivel de recursos naturales, que tienen suficiente riqueza como para que realmente puedan proveer de una vida muy digna y satisfactoria a cualquiera de sus habitantes, ¿no? Hay capacidad siempre y cuando, y ahí está la cuestión, el kit de la cuestión, ¿no? Los países ricos, vamos a decir, o las multinacionales, los grandes banqueros, los especuladores, dejen de robarles, ¿no? Y eso lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, el objetivo principal de la solidaridad, o la mejor solidaridad realmente, tiene que ser no luchar contra la miseria de allá, porque ellos son de alguna forma capaces. Otra cosa es que les echemos una mano en alguna cosa técnica o lo que sea, ¿no? Pero no es esa la lucha, ¿no? La lucha tiene que ser aquí contra la riqueza, realmente. Tenemos que luchar, a empezar a cambiar la forma de ver y no luchar contra la miseria, sino luchar contra la riqueza, que es la que realmente crea la miseria, ¿no? Y por otro lado, y al mismo tiempo, construir, ¿no? un modelo de desarrollo para nosotros mismos, un modelo de sociedad que no esté basado precisamente en ese robo continuo y constante, que no dependa de la violación de los derechos humanos para poder desarrollarse, porque nuestro desarrollo depende realmente de esto, ¿no? Entonces tenemos que construir un modelo de país, un modelo de pueblo, ¿no? Que realmente sea viable en ese mundo, ¿no? En el cual nosotros también podamos vivir bien y contra más podamos consumir de alguna forma mejor. Otra cosa es el medio ambiente, que también, ¿no? Pero tenemos que construir esto. Y este es el problema que tenemos básicamente aquí, ¿no? Es decir, en última instancia lo que necesitamos es conseguir un pueblo libre, un pueblo propio, libre, independiente, para poder crear este modelo, ¿no? No tiene ningún sentido ayudar por un lado, ¿no? Y por cada 1000 pesetas que mandamos, 19 vuelven. Esos son los datos, básicamente. Y aunque doblemos, no merece nada, ¿no? Vamos a concluir con estas palabras de Walter, que la mejor solidaridad no es luchar contra la miseria, sino luchar precisamente contra la riqueza. Y ha llegado la hora de despedirnos. Durante una hora hemos hablado de cooperación, de solidaridad, de desarrollo. Hemos tenido con nosotros en este espacio habitual de Eusko Ikaskuntza a 4 cooperantes de ONGs vascas en Centroamérica y hemos podido conocer, además de primera mano, la situación de esa región de Centroamérica y la labor que llevan a cabo en ella nuestras ONGs. Gracias a todos y buenas noches, Gabón. Gracias.
buenas noches también a todos nuestros oyentes. Ya saben, Escape Asunta volverá a estar aquí en Radio Vitoria la semana que viene, el próximo sábado a la misma hora. Gabón.